Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate, donde hoy día vamos a conversar sobre lo que fue hoy día el balance de año del Ministerio de Relaciones Exteriores. Nuestro invitado, el ministro de Relaciones Exteriores, Hugo Martínez. Buenas noches, Hugo, gusto de saludarte. Muy buenas noches. Mucho tiempo que no has estado en este programa. Exactamente, es un gusto para mí volver a este programa, compartir contigo y con los amigos y amigas que nos sintonizan. Bueno, vamos a saludar primero a la Central de Seguros y Fianzas que hace posible este primer segmento de debate. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Bueno, en lo que fue el discurso de balance del año en la Asamblea Legislativa, el canciller resaltó 4 o 5 puntos fundamentales de lo que ha sido la labor de la Cancillería durante este año. Una es la apertura de relaciones con nuevos países, también la apertura de nuevas consejerías económicas, comerciales y de turismo del país en diferentes partes del mundo, el avance en el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la atención brindada a través de la red consular y diplomática y también una cosa importante que es el récord de cooperación financiera no reembolsable, que en este caso llegó a $1.000 millones. A ver, partamos primero, no sé por qué quieres partir, me gustaría un poco ver todos estos puntos para poder tener una idea de lo que ha sido el trabajo de Relaciones Exteriores. Abrimos relaciones con Kosovo, con Uzbekistán, Fiji, Togo, me falta uno más, no sé cuál el quinto. Creo que son 5. A checar, pero sí. Uno se pregunta, ¿y para qué? No, perdón la pregunta, es un poco fuerte, pero son países que realmente son importantes y tienen algún fin, tener relaciones con ellos, tomando en cuenta que todo eso cuesta, ¿no? Bueno, en primer lugar, llega un momento que cuando uno ha tenido una política de apertura al mundo, el horizonte o el número de países con los que puedes establecer relaciones es finito, es limitado. Y cada país cuenta en Naciones Unidas. Cada país es un voto en Naciones Unidas, número 1. Número 2, algunos de estos países, aunque no lo creas, hay una posibilidad de comercio e inversión. Y número 3, en algunos casos también hay posibilidades de cooperación científica, técnica y cultural. Por supuesto que ya en el periodo anterior llenamos las relaciones con otros países que no se tenían relaciones y así iremos completando el panorama de aquellos países con los cuales compartimos valores, pero también con los cuales al menos uno de los componentes que nos interesa para El Salvador está presente, sea comercio, sea cooperación, sea inversión o sea turismo. De manera pues que vamos a seguir avanzando. ¿Estas aperturas son con embajadas? No, no son aperturas de embajadas, es únicamente el establecimiento de relaciones diplomáticas que nos permite facilitar la movilidad de ciudadanos de esos países y de nuestro país hacia esos países, facilitar la movilidad de mercancías, tener un lenguaje oficial de relación con ellos y apoyarnos mutuamente en iniciativas en los espacios multilaterales. Todos ellos son miembros del Sistema de Naciones Unidas, algunos de ellos posiblemente son miembros del G77 más China y son espacios donde podemos coordinar y podemos lograr una votación favorable a nuestros intereses. A ver, eso te quería preguntar, ¿por qué? Porque has resaltado, son aliados, ahora son aliados de Naciones Unidas, ahora dijiste que podían ser parte de una votación en favor de El Salvador. ¿En qué sentido? ¿Que tenemos alguna intención de liderar algo? Estamos ahora mismo en el espacio del Consejo de Derechos Humanos, es precisamente las buenas relaciones que tenemos con varios países del mundo que nos permitió lograr un récord de votación, más de 148 votos en ese espacio que es bastante polémico para ser electo, ¿no? Entonces es un reconocimiento no solo a nuestro compromiso con los derechos humanos, sino también al trabajo que venimos realizando en la relación con los demás países. Vamos a buscar un espacio en el Consejo Económico Social para los próximos periodos. Somos miembros de algunos consejos directivos dentro de Naciones Unidas
y aunque no puedo hacer ningún anuncio todavía, no puedo descartar tampoco alguna posición mucho más clave dentro del sistema de Naciones Unidas, y para todo eso es importante las buenas relaciones con todos los países del mundo, siempre y cuando compartamos, como te decía, mínimamente valores con esos países, y que además tengamos la posibilidad de cooperar o de estrechar lazos en uno de los 4 componentes que te comentaba: cooperación misma en general, comercio, turismo e inversión. En el caso de la apertura de nuevas consejerías económicas, comerciales y de turismo, ¿dónde? Hemos abierto ya a 10 consejerías y estamos abriendo 4 más este año en ciudades importantes. No quiere decir que solo habrá una por país. En el caso de Estados Unidos estamos con un despliegue de 4, una en Nueva York, otra en Washington, otra en Houston y otra en Los Ángeles, que son ciudades de potencial muy grande para el tema del comercio, la inversión e incluso del turismo un poco. Incluso hablando de turismo de salvadoreños de segunda o tercera generación que residen en Estados Unidos. Luego en Madrid, en Berlín, en Bogotá, en Santo Domingo. Y algo muy importante, que estamos en el proceso de despliegue en este momento de 2 oficinas insignes, diría yo, en lo que es la política exterior de El Salvador. Una en Taiwán y la otra en la República Popular de China. Tendremos oficinas en ambos lados del estrecho de Taiwán, siempre para promover el comercio, la inversión y el turismo. Esta oficina, estas consejerías, ¿de qué se componen exactamente? Básicamente es una persona, el consejero económico, comercial y de turismo, que está a tiempo completo para hacer inteligencia de mercados, para explorar posibilidades de negocios, para apoyar a las empresas nuestras que puedan exportar a esa ciudad o a ese país donde está radicado, pero también para promover que empresas de esa ciudad o país vengan a invertir a El Salvador, o promover que turistas de esa ciudad o país vengan hacia El Salvador. Apoyamos mucho, por ejemplo, para garantizar la presencia de El Salvador en ferias comerciales, de turismo. Claro, ellos no solo obedecen a una estrategia de Cancillería, sino también a una estrategia del Ministerio de Economía, a una estrategia de Proesa y a una estrategia del Ministerio de Turismo. Nosotros lo resumimos eso, administrativamente dependen de nosotros. Dependen de Cancillería, pero tienen una relación estrecha con el Ministerio de Economía. Exactamente, le reportan a las 4 instancias de estas. Y Perdón, tenemos, dijiste Cancillería, Ministerio de Economía, Proesa. Proesa y Turismo, Ministerio de Turismo. Y tenemos un software también donde ellos van reportando las acciones, las metas, los resultados que están teniendo, y eso lo podemos ver al mismo tiempo las 4 instancias que te mencionaba. Así que es un paso muy interesante. Creo yo que en el mediano plazo vamos a tener resultados ya muy significativos. Aquí estamos hablando de una Cancillería salvadoreña que está también trabajando en la parte de inversión, de captación de inversión y comercio. Apoyando la promoción de la inversión, el comercio y el turismo. Estos otros países lo hacen y resultados son buenos. Por supuesto que sí. Los resultados, y estamos siguiendo ese ejemplo. ¿Hay alguna meta que se ha trazado en la Cancillería en este aspecto? Justamente con Chile teníamos un intercambio hace unos días, precisamente el trabajo que hace Cancillería en conjunto con ProChile para la promoción del comercio y el turismo principalmente. Pues nosotros estamos construyendo esas metas, lo estamos haciendo con mucho cuidado, primero viendo los mercados para poder decir a cuánto de inversión le apostamos, inversión extranjera, porque la inversión nacional pues ya le corresponde a otras instancias, pero sí va a ser algo que le va a dar un vuelco al trabajo de la promoción del comercio, la inversión y el turismo. El presidente, cuando me pidió para que asumiera la Cancillería, el Ministerio de Relaciones Exteriores, me decía: mira, he visto que han hecho un trabajo excelente en materia de cooperación, pero quiero que ahora también refuercen el apoyo al comercio y la inversión, y a un año de gestión ya hemos montado el andamiaje. Creemos que los siguientes años son para cosechar los frutos de ese andamiaje que hemos mostrado. Por cierto, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo es que hemos podido desplegar este proyecto. ¿El banco ha actuado como qué?
Nos ha ¿Asesorado? Nos ha asesorado y nos ha facilitado recursos también para la implementación de este proyecto. Ok, vamos al corte, volvemos rápidamente. Tenemos pendiente hablar de las relaciones con los grandes países del mundo. El canciller ha estado en China, el canciller ha estado en Rusia. Últimamente viene llegando de Washington. Esas son cosas importantes que saber qué puede pasar con esos países. También estuvo en lo que es la OEA. Hay una nueva relación con Cuba que ya tuvo algunos tropiezos aquí contra preocupación de los salvadoreños en ese país. Ya volvemos. Bienvenidos a San José, Costa Rica. El uso de dispositivos electrónicos aprobados y celulares están permitidos desde este momento. Ya no tienes que cambiar el chip de tu celular al viajar, y mucho menos apagar tus datos. Tranquilo, porque ahora con tu Movistar Sin Fronteras puedes usar tus datos locales en todas las redes Movistar de México y Centroamérica, sin costos adicionales, sin preocupaciones y sin importar si tienes prepago o pospago. Pásate a Movistar. Que la diarrea no te arruine el momento. Contra la diarrea y los gases, Intestinomicina AD+. Fórmula única que controla la diarrea y además elimina los gases. Sigue tu vida con normalidad y vive feliz. Intestinomicina AD+. Duro contra la diarrea. Grandes cambios en Bomba. Estás mejor que la primera vez. Porque ahora no estoy aterrorizada. Ahora tú eres mi director. Y finalmente soy Marilyn. Pero no todo está tan bien. El nombre de Tom no llena el teatro como el de Derek Wills, así que si no agregamos algo de emoción, te veré en Times Square con un cartel al frente y otro atrás. Mientras Derek lucha con su nueva obra. Si ponemos una verdadera estrella que lo refleje, impactaremos, ¿cierto? Sé lo que hago, Jimmy. Es mi trabajo. Déjame hacerlo. Te he dejado hacer muchas cosas con las que no estoy de acuerdo. Esto no. ¡Es mi obra! Smash. Este viernes a las 9 de la noche. Por BTV. Hay mucho que compartir. Centro Audiológico por Electrolab Medic te invita a subirle a tu calidad de vida y a continuar con Debate con Nacho Castillo. El segundo segmento de debate gracias a Banco Agrícola. Banco Agrícola, El Salvador cuenta con nosotros. Bueno, y obviamente las recientes visitas no, mejor vamos a ir primero a lo que es la cooperación, ¿ya? Es que es la otra cosa importante, el balance que hoy señalaste en la Asamblea Legislativa, este récord de cooperación financiera no reembolsable por $1.000 millones. Uno se pregunta, ¿por qué? O sea, ya, puede haber una buena gestión del ministerio, toda la cuestión, pero obviamente la donación se produce porque una buena gestión, una parte importante, pero también tiene que haber un motivo para que, algunos otros motivos para que también se dé esta donación, porque realmente sí, en eso hay un cambio muy sustancial. Sí, hay varios factores, pero quizás podría mencionar tres de los más importantes. Uno, que a veces no se comprende bien, es la política exterior en sí misma. Nosotros tenemos una política exterior abierta al mundo, sin ataduras ideológicas, sin alineamientos específicos, y eso le da mucha credibilidad a El Salvador y le da posibilidad de tener cooperación de diferentes países del mundo, de diferentes gobiernos del mundo, incluso gobiernos de diferentes signos en el mundo. Ese es un primer punto. El segundo punto es cómo se ejecuta la cooperación y cómo se reporta la cooperación. Nosotros creamos desde el periodo pasado el Sistema de Información de la Cooperación al Desarrollo, que es una aplicación a la cual se puede acceder desde nuestra página web, donde contabilizamos la cantidad de cooperación, el país o la entidad que coopera y el área específica donde coopera, salud, educación, pero también el área geográfica donde coopera. Y ahí se va reportando lo que se han comprometido en cooperar, lo que se va ejecutando y cómo se va ejecutando
y ese es un factor que da mucha credibilidad también. Un tercer factor fue todo el debate que tuvimos en el periodo anterior y que lo seguimos teniendo con nuestros cooperantes alrededor del concepto de país de renta media. Algunos cooperantes, cuando El Salvador se declaró como país de renta media, incluso decidieron retirar la cooperación. Y nuestro discurso, nuestra narrativa, desde que iniciamos en el periodo anterior, ha sido el hecho de que El Salvador sea autocatalogado o catalogado en términos internacionales como país de renta media, no quiere decir que ya haya superado sus dificultades. Porque cuando El Salvador fue catalogado renta media, sí se redujo la cooperación. Se redujo la cooperación. Ese fue un error, ¿o no? ¿Hubo algunos errores en ese sentido, crees tú? Porque si hubo una baja considerable en un momento determinado. Exactamente, pero creo que más que el error de esa declaratoria fue cómo se hizo el tratamiento, porque el tratamiento en algún momento fue hasta de autosuficiencia. De parecer que no necesitamos. Y nosotros lo que hemos dicho siempre es, esto es como un salón de clases, ¿no? El maestro no solo debe ayudarle al estudiante que va peor en la clase, sino a aquel estudiante que está haciendo un esfuerzo por ir mejor. Y ahí, en esa categoría, cae El Salvador. Y fíjate que ese discurso caló mucho en nuestros cooperantes e hizo que cooperantes vinieran de nuevo. Incluso puede ser que otros cooperantes... Algunos se habían retirado. Sí, algunos se habían retirado. Puede ser que otros, como Suecia, regresen más adelante. Justo tuve una reunión con la ministra de Estado de Relaciones Exteriores de Suecia, ahora en el marco de CELAC Unión Europea, y fue una reunión muy esperanzadora. Pero he ahí algunos de los factores que han sido claves para mover más cooperación hacia El Salvador. Fíjate, en el periodo pasado, en todo el periodo, aseguramos un poco más de 1.300 millones de cooperación comprometida para El Salvador durante el quinquenio. En el periodo pasado. Sí. Eso ya era el triple de lo que se había logrado en periodos anteriores, y lo hicimos en época de crisis financiera internacional. Ahora, en el primer año, hemos logrado 1.000 millones, que ya es una cifra cercana a los 1.300 que habíamos logrado en el periodo pasado, y que nos da un horizonte muy optimista, aunque hay que estar claro de que en este primer año también hemos tenido la posibilidad de afianzar 3 cooperaciones claves: la cooperación de Fomilenio 2, la cooperación del marco plurianual de la Unión Europea y la cooperación de Naciones Unidas, que son cooperaciones significativas, y eso nos ha permitido cerrar con una cifra récord. ¿Quiénes son los cooperantes principales del país? Bueno, ahí tienes 3 de los principales cooperantes. Estados Unidos, Estados Unidos, Unión Europea, Naciones Unidas. Luego tienes una serie de países de Asia que cooperan mucho, otros países de la Unión Europea que cooperan individualmente, bilateralmente con El Salvador, además de la cooperación que dan en el paquete de Unión Europea. Y fíjate, muy importante. ¿Cómo países son Estados Unidos, España, tengo entendido, me imagino Taiwán, Japón? Bueno, puedo hacer una lista, pero no exhaustiva, y me daría pena dejar fuera a un cooperante importante, pero Estados Unidos, Canadá mismo, España, Alemania, Italia, el Reino Unido, en Asia, Japón, Corea, Taiwán, y luego tenemos... y yo espero no haber dejado algún cooperante importante fuera, pero tenemos cooperantes de los diferentes continentes de manera general. Algunos en el paquete regional y otros en ambos, regional y bilateral. Pero lo que quería mencionar es que también en estos años le hemos dado mucho auge a la cooperación horizontal, cooperación sur-sur, y tenemos alrededor de 147 proyectos de cooperación sur-sur con países de Latinoamérica y el Caribe. Esta cooperación, perdón, sí. Y tenemos que son proyectos donde nosotros recibimos cooperación, pero hay 9 proyectos donde nosotros damos cooperación, y eso ya va cambiando el concepto, porque también debemos demostrar que... ¿Con quién coopera El Salvador? Bueno, hemos cooperado de manera triangular con Haití, por ejemplo, hemos cooperado con Guatemala, incluso con Costa Rica. Triangular significa que seguramente El Salvador no pone el dinero, sino que pone la gente. Exactamente. Ya. Por ejemplo, a veces Brasil ha puesto algún recurso, Alemania o Estados Unidos han puesto algún recurso para cooperar con un tercer país, y en otras ocasiones lo que hemos hecho es compartir experiencias. La experiencia esta del Sistema de Información de Cooperación al Desarrollo la hemos compartido con países
que uno diría, bueno, ellos están mucho más avanzados, pero nos han pedido que les compartamos esa experiencia en particular. Ok, hablaste de China y dijiste que se habían abierto oficinas en Taiwán. Estamos en el proceso de abrir 2 oficinas de consejerías económicas, comerciales y de turismo. Una en Taiwán, en República de China, Taiwán, y la otra en la República Popular de China. Ok, no me extraña la de Taiwán, la de China continental sí me extraña, o sea, despierta más curiosidad obviamente. Explícame en qué estatus se abre esa oficina y si este es el paso que hasta ahora se puede dar en relación a una relación más completa con China continental. Es una relación por el momento estrictamente comercial. Sabemos el peso que tiene China a nivel internacional en el tema comercial. Es una de las primeras economías del mundo, si no ya la primera, y eso pues nos permite reglar más la relación comercial con la República Popular de China. Sabes que hace poco hicimos una exportación significativa de azúcar hacia la República Popular de China, y todos esos negocios se irán haciendo de mejor manera si tenemos a una oficina, aunque sea modesta, en la República Popular de China para hacer que fluya. ¿Dónde se podría esta oficina? En ese proceso estamos. Digamos, la capital política, como todos sabemos, es Beijing o Pekín, pero también está la capital económica, por llamarlo así, que es Shanghai. Estamos haciendo las valoraciones y dentro de poco vamos a anunciar específicamente dónde va a quedar. ¿Este es el paso más importante que se puede dar con China? Por este momento sí. Cuando tú viajas a China, ¿te reúnes con el canciller de China? No. ¿O por no haber relaciones no se puede? No, en este momento incluso no he realizado ninguna visita oficial a la República Popular de China. Sí, algunos funcionarios de nuestro gobierno han asistido. Hay un foro de cooperación en temas de infraestructura entre CELAC y China, y estará asistiendo, si no me equivoco, el ministro de Obras Públicas o a quien él designe, precisamente en ese contexto, ¿no? En el contexto de la cooperación entre CELAC y China. El canciller no se puede reunir porque no hay relaciones, ni una cosa formal de inicio de relaciones. Digamos que no se pueden sostener reuniones oficiales. Oficiales. Exactamente. Y en ese caso, digamos, no puedes hacerlo. ¿Hasta dónde vamos a llegar con China? Porque obviamente lo que muchos se preguntaban, viniendo un gobierno de corte de izquierda, todo el mundo apostó casi, digamos, a la segura de que la apertura con China iba a ser inmediata. Vamos a llegar hasta donde las condiciones lo permitan, y como siempre lo he dicho, en las relaciones diplomáticas, para que funcionen tiene que haber voluntad y gestos de ambos lados, y de manera pues que nosotros ahora mismo lo que tenemos es la posibilidad conversada con las autoridades chinas de fomentar el desarrollo comercial, y eso es para lo que dan las condiciones en este momento entre ambos países. ¿Dan porque no se quiere perder la amistad con Taiwán? Yo te diría que no es un asunto tanto del lado de El Salvador. Es un asunto que habría que preguntarle a los funcionarios de la República Popular de China. Que no están en este momento en esa ofensiva que tuvieron años atrás. Mira, hay que comprender el contexto, ¿no? La geopolítica. La República Popular de China y la República de China-Taiwán llevan a este momento más de 20 acuerdos bilaterales. Acuerdos de navegación aérea, de protección de inversiones, de turismo, de un canal, como diríamos, interoceánico en este caso, y tienen una distensión en sus relaciones, y por lo tanto es previsible que no quieran afectar esa distensión en sus relaciones con una disputa. Han dejado en el congelador lo que antes era muy importante. Aparentemente sí, no me corresponde a mí decirlo, pero esa es la lectura que tenemos. Y entonces no solo depende del caso de El Salvador, sino también de la otra parte. En el caso Pero valga decir que nosotros apreciamos mucho las relaciones que tenemos hasta hoy con la República de China. En el caso de Rusia, que es otro gigante importante y que por razón ideológica nunca había sido tocado, ya hay una apertura mucho mayor con Rusia, Sí. Viene llegando incluso de Rusia. Efectivamente, realicé una visita muy corta, pero muy sustantiva, de menos de 24 horas a Moscú. Me reuní con mi homólogo Sergei Lavrov, y la idea era profundizar algunos aspectos que ya habíamos dejado enunciados en el marco de relaciones y de cooperación que firmamos con él hace unos 3 o 4 años. Con él estamos muy enfocados en 2
aspectos, en el comercio y en la cooperación. Ya Rusia nos está brindando cooperación en formación de profesionales salvadoreños, otorgando becas en diferentes áreas. Nos está otorgando cooperación en gestión integral del riesgo y cambio climático. Nos va a otorgar cooperación en seguridad, no solo cooperación técnica, sino que también esperamos... ¿Van a venir asesores soviéticos? No. Bueno, soviéticos no, la Unión Soviética Perdón, no existe. rusos. Sí, me quedé en el pasado. Rusos. No estamos hablando de eso. Estamos hablando, por ejemplo, que ya en el centro de capacitación que ellos tienen de su programa antidrogas en Nicaragua ya han ido tanto profesionales del ejército como de la policía a capacitarse, pero estamos hablando también que hemos hecho una gestión importante de recursos para la policía, para el combate al crimen, y estamos a la espera pues de una respuesta definitiva de Rusia al respecto de esa gestión. No. Es una cooperación, diría yo, en la cual nosotros siempre hemos dicho, igual que con todos los demás países, debe de estar alineada con nuestra estrategia y no nuestra estrategia alineada a las posibilidades de cooperación que tenga Rusia o cualquier otro país. ¿Esa asesoría rusa se podría recibir? No. En materia de asesoría no. En materia de capacitación sí, y en materia de ¿cómo se llama? Capacitación. No, de instrumentos, por ejemplo, pueden ser chalecos, antibalas, pueden ser ese tipo de instrumentos que la policía está necesitando en este momento. Que ellos pudieran brindarlos como cooperación no reembolsable. No reembolsable. Exactamente. Y el chaparrastique, si se habla, digamos, de algún interés, lo leí, no sé si es una declaración de Cancillería o no, pero se hablaba de que Rusia estaba interesada en ayudar a la reactivación del chaparral. La verdad es que tenemos que distinguir la parte privada de la pública. Sí hay empresarios rusos que están interesados no solo en la inversión en energía, sino también en puertos, en infraestructura. Lo que nosotros hacemos es presentar el portafolio de proyectos, ¿no? Presentarlo tanto oficialmente a nuestras contrapartes como algunas veces en reuniones de empresarios. Por cierto, eso era algo que iba a hacer en el Foro Empresarial en San Petersburgo, pero ya la agenda no me lo permitió y tuve que hacer un viraje para estar en la Asamblea General de OEA y en unas reuniones muy importantes con Estados Unidos, con el Departamento de Estado, para la Alianza para la Prosperidad en el Triángulo Norte. De manera pues que será en otra ocasión que veremos más a detalle la parte empresarial con el sector privado. Bien es cierto que la vimos con el canciller Lavrov, pero no pude reunirme con los empresarios porque la reunión era en el marco del Foro Empresarial en San Petersburgo y yo tuve que venir para Washington. Voy al corte, volvemos rápidamente y vamos a entrar a Estados Unidos. Obviamente hay mucho que hablar sobre Estados Unidos. También preguntarle al canciller si el presidente tiene viajes pendientes a algunos de esos países importantes y que obviamente ayuda mucho a lo que es el acercamiento entre nuestros países. Ya volvemos. Nadie va a parar de hablar y chatear con los nuevos planes postpago Smart ilimitados. Ahora con tus planes postpago podés llamar y chatear todo lo que querrás. Escoge si es ilimitado de Tigo a Tigo o ilimitado a todas las redes, Estados Unidos y Canadá. Y además tenés la misma tarifa para llamar y chatear en Guatemala y Honduras, como si estuvieras aquí. Pásate ya a la mejor red para tu smartphone. Desde que llegamos, más de lo que esperas no fue una frase más. Fue entender que necesitabas crecer más allá de El Salvador. Fue seguir confiando en ti y brindarte herramientas para seguir creciendo. Para que manejes todo desde aquí, como si estuvieras allá. Más de lo que esperas. Hoy son 9 países que operan como uno solo. Somos Banco Promérica y seguiremos dándote más de lo que esperas. No oficial para Chuck. ¿Por qué estamos aquí hablando sobre tu ex? Porque hoy necesito tu ayuda en
¿Una misión? ¿Quieres que espíe a Ana? Claro que no, Chuck. Solo serás apoyo moral, no eres buen espía. Ahí es donde Lester y Jeff entran. Con resultados decepcionantes. Ay, no puedo competir con él, Chuck. Él tiene un cabello lindo, linda sonrisa y un gran auto. Pero se convertirá en una verdadera misión. Shock, este domingo a las 9 de la noche, por BTV. Hay mucho que compartir. Centro Audiológico, por Electrolab Medic, te invita a subirle a tu calidad de vida y a continuar con Debate con Nacho Castillo. El tercer segmento de debate gracias a Claro. Claro que sí. ¿Dónde estoy? En la siguiente escena verás a Michelle llamando a su novio que está de gira en Centroamérica. ¿Cuántas veces lo ha llamado? Ricardo, yo sé que te he llamado a El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, pero es que te extraño mucho, mucho, mucho. No importa cuántas veces lo llame, porque Michelle tiene el nuevo plan ilimitado de Claro, con el que puede hablar y mensajear ilimitadamente a teléfonos de cualquier compañía y navegar sin costo de roaming ni larga distancia en toda Centroamérica y Panamá. Pásate a Claro. Claro que sí. Bueno, nos contabas que viene llegando de Washington, donde hubo una reunión con el Departamento de Estado por la Alianza para el Progreso del Triángulo Norte de Centroamérica. Y ahí parece que no hay muy buenas noticias, porque se hablaba de que el Congreso estaba queriendo bajar bastante las cifras, que inicialmente se hablaba de una cooperación de 1.000 millones. Sí, ahora se está hablando de 200 y tantos millones para todos los países de Centroamérica. Es el debate normal que se da en todo Congreso, ¿no? El presidente Obama presentó una solicitud por $1.000 millones. Ahí un sector del Congreso y un subcomité ha planteado un piso y a partir de eso van a iniciar las negociaciones. Nosotros esperamos que eso suba lo más posible, sin embargo, el plan debe de ejecutarse con los recursos que se puedan obtener y conversábamos con nuestros socios en Estados Unidos que también es muy importante otros socios que puedan sumarse a la Alianza para la Prosperidad en el Triángulo Norte. Por eso había 2 reuniones claves en Estados Unidos a las cuales asistí, aparte pues de la reunión de la Asamblea General de la OEA, que era una reunión que organizamos junto al BID y al Departamento de Estado con potenciales socios de la Alianza para la Prosperidad, y la reunión de alto nivel sobre seguridad que organizaba el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Esas 2 reuniones eran claves para ir sentando las bases del financiamiento de la Alianza para la Prosperidad, estando claros que hay un financiamiento que los gobiernos comprometen a través de la reorientación de sus programas a las 4 líneas básicas de la Alianza, pero también que hay otro financiamiento que puede venir de nuestros amigos y que ahí el buque insignia es Estados Unidos. Yo les decía que en el momento que Estados Unidos envía la señal de que va a apostar para cooperar en la alianza, que ya lo hizo cuando el presidente Obama presentó la petición de recursos, en ese momento otros socios estarán dispuestos también a comprometerse, ¿no? Al mismo tiempo aproveché para hablar con algunos congresistas. Yo los encuentro, algunos de ellos muy receptivos. O sea, el tema está posicionado en el Congreso. El Congreso, incluyendo bipartidistamente, está claro de que hay que hacer algo sobre el tema migratorio y sobre todo sobre niños y niñas migrantes no acompañados. Tan claro que hemos hecho esfuerzos y que se redujo más del 50% el flujo, pero que es algo temporal y que si no hacemos algo de mediano y largo plazo, eso se puede volver a repetir. Más o menos la idea es, y es medio feo decirla, pero Estados Unidos se plantea en términos de que o ayudamos a Centroamérica o nos llenan, digamos, de migrantes el país. Yo siempre se los he planteado así. La mejor forma de disminuir los flujos migratorios es invertir en los lugares de origen de la población migrante, generando oportunidades, como bien lo dice el plan de la Alianza, generando oportunidades para el empleo, para la educación, para mejor seguridad y para el fortalecimiento de las instituciones a nivel territorial para apoyar a esta misma gente en sus lugares de origen. Si esta gente tuviera esas oportunidades,
muchos de ellos no tendrían que estar saliendo del país. Y ese es el concepto que hemos venido repitiendo, es un concepto que ya está posicionado en Estados Unidos y que ahora el debate no es sobre el concepto, es sobre los recursos que siempre son limitados y que evidentemente si en la discusión van a tener que elegir entre un programa, el financiamiento de un programa de salud para ciudadanos de los Estados Unidos y un programa para invertir en los lugares de origen, muy probablemente escojan el financiamiento de ese programa de salud para ciudadanos de Estados Unidos. A ver, ¿cómo podemos nosotros en El Salvador tener una idea? Porque uno creyera que 1.000 millones para Estados Unidos no es nada. Y estamos hablando de toda una región, sí, de 5 países a los cuales Estados Unidos... países. 3 países, sí, perdón, y el Triángulo Norte. Sí. 3 países que Estados Unidos podría ayudar. ¿Es mucho en este momento pedirle a Estados Unidos que vaya a aportar $1.000 millones de dólares? No, incluso ¿no es mucho? Si el presidente Obama lo decidió por sí solo, es porque él considera que es lo que Estados Unidos puede aportar en este momento. Ahora, como están las cosas al día de hoy, ¿qué se puede esperar? ¿Que esto llegue a un 50%, a menos un 50%? ¿Posibilidades que se cumplan los 1.000 millones? Para nosotros lo primero y lo más importante es que se etiquete en el presupuesto de los Estados Unidos un recurso para la Alianza para la Prosperidad. Es como cuando tú abres una cuenta, ¿no? Cuando haces esas recaudaciones y abres una cuenta, y dices, esta cuenta se llama tal y aquí vamos a ir colocando los recursos. En este momento, en el debate, eso es lo más importante, porque una vez posicionado, etiquetado en el presupuesto, es mucho más fácil hacer reasignaciones. Yo nunca he sido amigo de dar así como cifras y no me casaría con una cifra en este momento. Yo espero que si el presidente Obama y el vicepresidente Biden están comprometidos con este asunto, como lo han hecho ver en privado y en público, van a hacer la batalla para lograr la mayor cantidad de recursos posibles. Es cierto pues que el vicepresidente Biden lamentablemente tuvo que parar un poco su actividad por el fallecimiento de su hijo, pero bueno, el presidente Sánchez Serén se solidarizó con él, pero ya nuevamente está activo y creemos que él es un campeón. Y además él conoce mucho el Senado, ha estado muchos años en el Senado, pero también, sabe dónde tocar. Pero también el secretario de Estado está también imposibilitado, tuvo un accidente. Sí, pero digamos que esto lo maneja Biden. Que más activo está y a quien le han encomendado la tarea es al vicepresidente Biden. El secretario de Estado está más en los temas las elecciones, la campaña que inicia ya en Estados Unidos, ¿va a crear problemas esto? ¿Se visualiza? Porque obviamente hay una posición muy diferente de los republicanos, y voy a decir algo más. Hay sectores republicanos que están totalmente adversos a que haya ayudas a El Salvador. Ellos consideran que aquí hay un gobierno adverso a Estados Unidos. Pues a mí no me lo han dicho, yo me he reunido, me imagino... Pero vas a leer algunos periódicos, bueno, en algunas columnas. Sí, pero una cosa es los tomadores de decisiones y otras cosas son los que opinan. De hecho, con los congresistas que yo me he reunido, y por ejemplo me he reunido con el senador Marco Rubio, y él ahí en una reunión con los 3 países nos dijo: estoy consciente de que existe la necesidad y voy a apoyar esta iniciativa. Marco Rubio, que es un hombre bastante... Él es un ranking, ¿no?, dentro sí. del Partido Republicano. Entonces, creo yo que hay esa conciencia. Por supuesto que siempre hay gente que se quedó con el reloj detenido en la época de la Guerra Fría. Ha habido gente que ha ido a decir de ese estilo, pues que no son funcionarios, pero que fueron funcionarios en un tiempo, que el caso... que por cierto es un caso totalmente en el ámbito judicial y el Ejecutivo no tiene nada que ver, pero han ido a decir que el caso Flores es un caso de persecución política aquí en el país, y, en ninguna medida, ¿no? Hay un curso judicial, el Ejecutivo no tiene absolutamente nada que ver. De hecho, a la Cancillería lo que le pidieron fue una información sobre cómo había desembolsado Taiwán esos recursos, etcétera, y se dio la información y ya, punto y aparte, y nosotros confiamos que las instituciones funcionen. Pero en términos generales, los que toman las decisiones creo yo que están claros, ambos, republicanos y demócratas, que es un problema que se debe de atender, y lo que no está claro es todavía cómo y en qué magnitud se va a atender. Ok, bueno, sin duda, seguramente hoy día tener relaciones con Cuba no afecta las relaciones con Estados Unidos, como en su momento la afectó muchísimo. Bueno, Estados Unidos ahora mismo está en un proceso de distensión con Cuba. Perfecto. Sí. Con Rusia es diferente. Con Rusia sí hay en este momento
una cuasi guerra fría por algunas acciones de Cuba, de Rusia, que han molestado mucho a la OTAN y especialmente a Estados Unidos. Los acercamientos con Rusia tienen que ser tocados con pinza en este caso. Pues yo siempre he partido de un asunto. A mí no me gusta darle ninguna sorpresa a nuestros socios y eso me ha funcionado. ¿Y Estados Unidos mucho. sigue siendo un socio principal? Es el socio estratégico de El Salvador. Eso ahí no hay donde equivocarse. Ahí no hay donde perderse y la pregunta me sorprende. No, siempre es bueno, digamos, escucharla de parte de una autoridad. Pues lo reitero, el Estados Unidos es un socio histórico y estratégico de El Salvador y no vamos a permitir que ningún asunto afecte esa relación histórica y estratégica con los Estados Unidos. De hecho, el Fomilenio 2, la prórroga del TPS, son las señales más claras del buen momento que atraviesan las relaciones entre El Salvador y los Estados Unidos. En el caso de la apertura de consulados, que es siempre tan importante y es lo que uno más recibe de parte de los compatriotas en Estados Unidos y en México, ¿no? Que están permanentemente pidiendo que hayan... se ha avanzado en esto, en la apertura de consulados. Ahí yo me acuerdo que habían incluso algunas quejas de Denver, por ejemplo, Estados Unidos, que decían que tienen ya hace 10 años pidiendo un consulado, porque viajar a un consulado de El Salvador les toca 14 horas por carretera poder llegar. Sí, imagínate el tamaño de la Unión Americana. Aún así, tenemos 17 consulados, acabamos de abrir uno en McAllen, en Texas, que fue donde se dio más la crisis de la niñez migrante no acompañada. Somos conscientes que no se alcanza a cubrir todo con eso, incluso hacemos muchos consulados móviles. Vamos nosotros a los lugares que quedan más lejos de nuestras sedes consulares para recibir información, otorgar pasaportes, etcétera. Pero no es suficiente, así que estamos a puertas de una reestructuración de la red consular en Estados Unidos. Vamos a copiar el concepto que ya tenemos en México de pequeñas agencias consulares más descentralizadas, porque por ejemplo en Los Ángeles tenemos una gran agencia consular, claro, ahí casi por todo, en todo el estado de California debe haber 1 millón de salvadoreños, ¿no? Entonces lo tenemos muy centralizado, queremos descentralizar y atender de una manera más descentralizada a nuestros compatriotas, estar más cerca de ellos, sin que eso signifique un incremento grande en los recursos que vamos a asignar, porque presupuestariamente hablando no tenemos próximas más para dónde oficinas hacerlo. Consulares en Estados Unidos. ¿Cuáles son los...? Lo que estamos haciendo es, por ejemplo, el consulado de Los Ángeles lo vamos a descentralizar y vamos a abrir 2 oficinas, una un poco más hacia el sur y otra un poco más hacia el norte, para atender a esas poblaciones que no están en el centro neurálgico de la ciudad. Vamos a experimentar algo parecido también en la costa este, pero vamos a hacer los anuncios en su momento. Y en México lo que sucedió es que nosotros logramos cubrir toda la zona sur de la ruta del migrante y ahí lo tenemos, digamos, hasta cierto punto bastante bien cubierto, pero en la zona norte tenemos unas grandes extensiones geográficas que no tienen cobertura y ahí vamos a abrir también pequeñas oficinas consulares en esa zona. Ok, vamos al corte, volvemos rápidamente con sus comentarios y sus preguntas. Somos la red financiera con mayor cobertura nacional. Ya volvemos. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. ¿Dónde estoy? En la siguiente escena verás a Michelle llamando a su novio que está de gira en Centroamérica.
¿Cuántas veces lo ha llamado? Ricardo, yo sé que te he llamado a El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, pero es que te extraño mucho, mucho, mucho. No importa cuántas veces lo llame, porque Michelle tiene el nuevo plan ilimitado de Claro, con el que puede hablar y mensajear ilimitadamente a teléfonos de cualquier compañía y navegar sin costo de roaming ni larga distancia en toda Centroamérica y Panamá. Pásate a Claro, claro que sí. Una noche tenebrosa en los años 30. Aunque parezca increíble, tanto las observaciones científicas como nuestros ojos llevan a la suposición inevitable de que esos seres extraños son la vanguardia de un ejército invasor del planeta Marte. Y una víctima mortal. El perro estará bien. Yo iré por él. Pero Audrey... Está en el patio, no me tardo. Los marcianos se llevaron a Audrey Metz. ¿Los marcianos se llevaron a Audrey Metz? Pero muchos años después se sabe la verdad. Una mujer muerta, hueso y hoy desroto. ¿Estamos hablando de la mujer que desapareció en los 30? Orson Welles hizo una transmisión de radio de la Guerra de los Mundos. Pero la gente creyó que era una noticia nacional. Pues lo creyeron, millones creyeron que los marcianos estaban invadiendo. Hubo pánico masivo en toda la nación. Cold Case, este martes a las 9 de la noche. Por BTV, hay mucho que compartir. Regenera tu chispa con Regener Forte de Laboratorios López, que te invita a continuar en sintonía de Debate con Nacho Castillo. El último segmento de debate gracias a Pueblos Vivos. Para conocer más de tu país, su cultura y sus paisajes, desconéctate y recorre tus pueblos vivos. Vamos, Francisco Bonilla, buenas noches. Buenas noches, con el mayor de los gustos. Les comento, a través de Twitter, Cecilia Mestizo dice, buenas noches, tengo una pregunta para don Hugo. Canciller, ¿para cuándo se eliminarán las visas para ir a Rusia? Le pregunta. Emilio Monterrey dice, ¿a qué le temen? ¿Por qué tanto rodeo con China? Es la primera economía del mundo. ¿Acaso seguiremos rezagados en este tema? Diego Carpio dice, ¿qué aporte se ha dado en ese consejo cuando en el país se ven violados los derechos humanos a diario? Esto respecto a la pertenencia del país al Consejo de Derechos Humanos. Ernesto Renderos dice, ¿qué pasa con el embajador de Alemania? ¿No consideran que se está prestando a intereses políticos? Eduardo Vilanova dice, ¿qué beneficios se han obtenido del Parlamento Centroamericano y por qué no se puede seguir el ejemplo de la Unión Europea? Alex Carvajal dice, ¿en qué países ha abierto embajadas El Salvador en el periodo de Sánchez Serén? ¿Y qué tiene de importante las relaciones con Tuvalu? Hugo Roberto García dice, el país debe de abrirse a los países BRIC y atraer inversionistas, ya que los criollos se niegan a hacerlo, hay que ser prácticos. Ricardo Reyes dice, los nicaragüenses se han alineado con Cuba y tienen un país más seguro que el nuestro. Tal vez vale la pena probar con Rusia. Raúl Antonio Flores dice, El Salvador debe abrir relaciones con países que nos ayuden a sacar el país adelante. Y nuevamente Emilio Monterrey dice, ¿cómo sería la continuidad de la ayuda al Triángulo con el nuevo gobierno? ¿No habría ningún cambio? Vamos al estudio para las respuestas del canciller. Me imagino que se refiere al nuevo gobierno de Estados Unidos. Bueno, comenzando con eso último, nosotros partimos de que se trata de compromisos institucionales y no compromisos de un partido. Normalmente esa es la dinámica de las relaciones diplomáticas y a eso le apostamos. Por eso nuestras relaciones son lo más institucionales posible y buscamos, en el caso de Estados Unidos, una relación bicameral y bipartidista. Ya el tema de China lo explicamos, el tema de las relaciones con otros países también lo hemos explicado, la eliminación de visas con Rusia, precisamente dentro de poco va a entrar en vigencia un acuerdo que firmamos con el canciller Lavrov hace un poco más de un mes en Guatemala en el marco de la reunión del SICA, y que precisamente te quería comentar que vamos a asumir la presidencia pro tempore del SICA la otra semana. Participaremos con el presidente en la cumbre del SICA en Guatemala, donde se nos entrega la presidencia pro tempore del SICA. Aquí tenemos un rol muy estratégico bajo el compromiso que tenemos con la integración, no solamente para llevar a cabo las tareas en los 5 pilares temáticos que los presidentes decidieron a propuesta nuestra en 2010, sino también para buscar la complementariedad y el alineamiento entre toda esta estrategia que estamos siguiendo en el Triángulo Norte, que es una estrategia para atender una problemática particular de los países del Triángulo Norte, pero esto alinearlo
con la estrategia del SICA y con la estrategia de seguridad del SICA, que también ya tiene varios años de estar en vigencia, tiene la cooperación de varios socios, y lo que vamos a hacer nosotros es articular y alinear ambos esfuerzos. Luego, otras preguntas, que en qué países hemos abierto embajadas. En este periodo no hemos abierto en ningún país. En el periodo anterior abrimos en Australia, por ejemplo, abrimos en Cuba, que son básicamente las dos misiones de las cuales recuerdo que abrimos oficina, abrimos embajada. Siempre es muy difícil hacerlo por las restricciones presupuestarias. Ambas embajadas las abrimos con reasignación de recursos y de ahorros que obtuvimos durante el periodo, y si hacemos algo en este nuevo periodo lo haremos de esa misma manera. Luego, el tema con los BRICS, por supuesto que estamos trabajando con ellos, y nos está yendo muy bien, y yo diría, los beneficios no del Parlacen, sino del sistema de la integración centroamericana son muy palpables, porque no solo tenemos una cooperación bilateral de algunos países y regiones para El Salvador, sino que también tenemos una cooperación multilateral de algunos países y regiones para la región centroamericana. Para que tengas una idea, a nivel regional hemos logrado capacitar ya alrededor de 3.000 funcionarios entre policías, fiscales y jueces en el marco de la estrategia de seguridad del SICA, que por cierto, pues ahí me relevó una salvadoreña, la doctora Victoria Marina de Avilés, y ella y su equipo de trabajo pues están haciendo una excelente labor dentro del SICA, que vamos a apoyar ahora que asumamos la presidencia pro tempore del SICA. Una pregunta que está difícil para ti, que es una crítica a unas declaraciones que ha dado el embajador de Alemania en el país, que no le gustó al amigo que escribió, a lo mejor a otros se les gusta. Bueno, ese es un asunto que realmente le daremos el tratamiento diplomático. Únicamente me permito recordar el artículo 41 de la Convención de Viena, que es el ABC que uno aprende, incluso yo que soy ingeniero agrónomo, lo aprendí, de las relaciones diplomáticas. El artículo 41 dice: sin perjuicio de sus privilegios e inmunidades, todas las personas que gocen de esos privilegios e inmunidades deberán respetar las leyes y reglamentos del Estado receptor. También están obligados a no inmiscuirse en los asuntos internos de ese Estado. Eso es algo que lo sabe no solo un embajador, sino un ministro consejero, un secretario, incluso un asistente administrativo de una embajada, y que todos los que hacemos una función diplomática debemos de tomarlo en cuenta. ¿Se entiende, digamos, entonces que no ha caído bien en el gobierno este tipo de declaraciones? El artículo 41 de la Convención de Viena, tal y como ¿Sigue tan vigente esto en las relaciones modernas? Claro que sí, es la base fundamental de las relaciones diplomáticas. La Convención de Viena es donde se asienta la base fundamental para las relaciones diplomáticas entre los países. Aquí tenemos una embajada de Estados Unidos, ¿qué opina siempre? Bueno, habrá que ver en qué tono. O algunos sí, a otros no. No. Es que lo importante aquí es en qué tono y en qué forma se hacen esas opiniones. Cuando esas opiniones son unas opiniones constructivas que buscan la armonía entre dos países o dentro de los sectores de los países. Incluso hay embajadores que han hecho una labor muy importante acercando posiciones entre diferentes sectores de los países, y habrá que ver cuando ya estamos en los límites del artículo 41 de la Convención de Viena. Eso creo yo que a la luz del artículo 41 lo debemos de juzgar todos los salvadoreños y salvadoreñas y emitir un criterio. Pero lo que yo hago es recordar y leer algo que es el ABC en la función diplomática. En términos diplomáticos, ¿cómo se entiende esto? ¿Un llamado de atención del gobierno salvadoreño? Estoy únicamente recordando el artículo 41 de la Convención de Viena, y te dije, vamos a tomar las acciones en los conductos diplomáticos correspondientes, siempre sabiendo que Alemania es un socio importante para nosotros, que es un socio estratégico incluso dentro de la Unión Europea. Muy respetable en el concepto mundial. Sabiendo diferenciar que nunca en la historia diplomática entre Alemania y El Salvador hemos tenido situaciones como la que se enfrentan en este momento. Entonces siempre hay que tener esa posibilidad de saber distinguir
hasta dónde llegan las opiniones institucionales y dónde comienzan las opiniones personales en cada circunstancia. Que en este caso habría que entender que son opiniones personales del embajador. No he dicho eso, repito lo que dije. En ese caso habría que ir distinguiendo hasta dónde llegan las opiniones institucionales y dónde comienzan las opiniones personales en cada circunstancia. La última pregunta. Yo por eso soy muy cuidadoso, fíjate. Yo siento que tengo la investidura de ministro de Relaciones Exteriores de El Salvador. Y se me preguntan a veces muchas cosas de política interna, incluso de política de mi partido, y yo trato de dar una opinión siempre apegada al rol que estoy jugando. No me quiero salir de ese rol porque entonces lo que hago es poner en entredicho esa investidura que se me ha dado. Y yo creo que eso es lo que debemos cuidar todos los funcionarios públicos, no confundir lo que es el deseo, la aspiración personal, el corazoncito que uno tiene con A o B posición política, sino que debe uno de tratar de mantenerse en el libreto, de mantenerse en el límite de que la investidura le da y no permitir que a veces la opinión personal afecte esa investidura que uno tiene. Rápidamente, yo entiendo que esto no es un caso exactamente de Cancillería, pero sí Cancillería interviene en lo que son los convenios internacionales. Hay un reclamo de laboratorios salvadoreños por el trato preferencial hacia laboratorios cubanos que se firmó en la última reunión, en la última ida del presidente a Cuba. No hay ningún trato preferencial. Lo que hay es la posibilidad de que laboratorios cubanos, más bien un laboratorio cubano, el gran laboratorio cubano, pueda competir en igualdad de condiciones con otros laboratorios. En igualdad de condiciones ellos dicen que no. Claro que sí, claro. ¿Sí? ¿Sabes cuál es el problema? Que antes toda la medicina que se compraba a Cuba se compraba a través de intermediarios. O sea, había laboratorios salvadoreños que se las compraban a los cubanos y ellos la revendían al gobierno de El Salvador. Y si hay una buena relación entre un gobierno y otro, ¿por qué no se puede comprar directamente si estos que suministran el producto cumplen con los estándares y participan en el proceso de libre competencia que se va a generar? Yo no le veo ningún problema a eso. Lo que sí es cierto que ya no habrá intermediarios, pero si un laboratorio salvadoreño gana, cumple los estándares y gana el proceso de licitación, seguirá siendo ese laboratorio el que seguirá suministrando. Y hay que leer la cosa del otro lado. ¿Cuánta medicina y cuánto equipo estos laboratorios están vendiendo a Cuba desde antes de que existieran relaciones diplomáticas, pero ahora con más facilidades por las relaciones diplomáticas? Se nos fue el tiempo demasiado rápido, Hugo. Le agradezco mucho su presencia esta noche. Con mucho gusto y siempre estamos a la orden. Gracias. Gracias, amigos televidentes. Los espero mañana, siempre a las 8 de la noche, en un nuevo programa de debate. Que pasen buenas noches.